Hemos estado viendo las últimas 2 semanas que algo que debe de caracterizarnos a nosotros como creyentes es el gozo, que el gozo es un indicador inclusive de nuestra vida espiritual. Si tú ves a un cristiano sin gozo, hay algo mal. Inclusive podríamos ponerlo en estos términos: ser cristiano y no tener gozo es una contradicción. Ser cristiano y no tener gozo en nuestras vidas es una contradicción. Cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de una emoción sensual. No es que como cristianos debemos de ser personas emocionales, no. El gozo al que se refiere la palabra es una alegría divina que Dios deposita en nosotros, que no está ligada a nuestras circunstancias, sino está ligada a Él. Tú y yo lo tenemos a Él y por lo tanto estamos gozosos. Nos regocijamos, estemos en medio de las circunstancias en las que estemos, porque lo tenemos a Él. Eso es lo que hemos estado repasando. Y lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a terminar la serie que hemos estado viendo, miembros de la comunidad del Evangelio, y vamos a repasar la razón del gozo que debe de existir en nuestras vidas. Y junto con eso vamos a ver una responsabilidad que eso debe de poner en nosotros. Tú y yo tenemos a Jesús, el Salvador del mundo, el que sostiene todo, lo tenemos. Y ese hecho produce un gozo en nosotros. Y junto con ese gozo pone una responsabilidad en nuestras vidas. Lo vamos a ver en el libro de Isaías. Así que quiero pedirles que me acompañen al capítulo 9 de Isaías. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar una profecía que está plasmada ahí. Una profecía es un mensaje que Dios le da a su pueblo por medio de un profeta. Un mensaje a través del cual Dios se dirige a ellos. Entonces, lo que tú y yo vamos a hacer esta mañana simple y sencillamente es meditar en lo que este mensaje dice. Vamos a batallar con él, vamos a tratar de entenderlo. Y en el proceso vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos. Y esto es importante establecerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo leemos este libro, tenemos que recordar fundamentalmente una cosa: estamos leyendo la palabra de Dios. Es Dios el que se está dirigiendo a nosotros a través de hombres imperfectos, pero es Él el que nos está hablando. Y si Él es el que nos está hablando, tú y yo necesitamos buscar la manera, lo mejor que podamos, de entender qué es lo que Él quiere decirnos y pedirle lo mejor que podamos que nos ayude a responder a lo que Él trae a nuestras vidas. Así que vamos a leer juntos Isaías 9. Si me puedes acompañar ahí leyendo en tu Biblia, te lo agradecería. Vamos leyendo en voz alta. Estoy leyendo de la versión de las Américas. Si tú no traes la versión de las Américas, la puedes leer aquí en la pantalla. Dice Isaías 9:1. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla
y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El título del mensaje que vamos a ver ahora se llama Una comunidad con un mensaje. Y lo vamos a ver bien fácil en 3 partes. La primera de ellas es un anuncio de buenas noticias, de gran gozo, que está plasmado en este pasaje. La segunda parte es la razón de esas buenas noticias. Y la tercera parte es nuestra responsabilidad ante esas buenas noticias. Lo primero que quiero que vean conmigo aquí es que lo que Dios está haciendo por medio de Isaías es darle a su pueblo un anuncio de buenas noticias. Y para entender un poquito mejor cómo es que este anuncio se está dando, tú y yo tenemos que entender el contexto en el que se da. Dios le está dando un anuncio de buenas noticias, de gran alegría, de gran gozo a un pueblo rebelde, a un pueblo que ha persistido por años en rechazar la voluntad de Dios, que ha persistido por años en no honrar al Señor y seguir sus propios caminos, que ha persistido por años en desobedecer sus mandamientos. Creo que tú y yo podemos entender así bien rápido el contexto si me dejas leerte una partecita del primer capítulo de Isaías. Te la voy a leer de la Nueva Versión Internacional y quiero que lo veas y esto te va a ayudar a ver el escenario en el cual el pueblo se encontraba donde Dios les da este mensaje. Escucha esto, dice Isaías 1 del 2 al 7. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. Quiero que te imagines un poquito ese escenario. Está el pueblo de Israel siendo oprimido por un pueblo enemigo que Dios mismo les manda por su rebelión. Están ellos perdiendo su cosecha, están ellos perdiendo sus propiedades, están abusando de sus familias y en medio de esa impotencia que ellos sienten, en medio de esa angustia y esa pesadumbre, aparece este anuncio. Hay buenas noticias, una gran luz viene a esta tierra. Una gran luz va a iluminar a todos ustedes que se encuentran en tinieblas. A ti que estás en pesadez y en angustia, la libertad del Señor se acerca. Eso era lo que Isaías les estaba
diciendo. Les estaba dando noticias de alegría. Inclusive lo pone de una manera chusca. Les dice, ustedes van a alegrarse en mí como cuando es el día de la cosecha. Aquí de una manera más cotidiana lo pudiéramos poner como anuncios que a mí me ha tocado ver en Facebook que dice, ahora es día de paga. Y la gente se pone contenta porque es día de paga. Algo así les está diciendo el Señor. Va a haber una alegría en sus vidas como cuando llega la cosecha. Como cuando ustedes se reparten el botín, que hay riquezas para repartirse. Voy a darles de nuevo esa alegría. Voy a restaurarlos a donde estaban a pesar de que ustedes se rebelaron. Esta profecía se cumplió, hermanos, en parte en el pueblo de Israel en un transcurso de 100 años después. Fue cumpliéndose en parte. El Señor fue liberando a su pueblo de sus enemigos, lanzó a los asirios, a los babilónicos y les dio de nuevo a Israel su tierra para que pudieran ahí vivir en paz. Pero plenamente se cumplió 700 años después. Se cumplió cuando Jesús comenzó a predicar. Si tú lees el libro de Mateo en el capítulo 4, te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando Jesús empieza su ministerio y Mateo está registrando lo que está pasando, se cita esta profecía. La primera parte de esta profecía. Y le está diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Cuando Jesús vino al mundo y empezó a anunciar la voluntad de Dios a través de su boca, esa era la luz plena que Dios le estaba prometiendo a los israelitas 700 años antes. Déjame decirte por qué es bien importante que tú y yo entendamos ese detalle. Porque esto nos ayuda a ver que Jesús es buenas noticias. Cuando Jesús vino al mundo, Él vino a traer buenas noticias. Tú y yo inclusive pudiéramos resumir la persona de Jesús y la obra de Jesús en esta palabra, evangelio, que son buenas nuevas. Si tú estás aquí visitándonos y a lo mejor te dio pena levantar tu mano, o a lo mejor es la segunda o tercera vez que vienes, y tú estás pensando, bueno, pues ¿quién es Jesús? ¿De qué se trata? Quiero animarte a que consideres esto. Jesús es buenas noticias. Es una luz que Dios le ha enviado a un mundo de tinieblas. El mundo en el que tú y yo vivimos está en tinieblas. Y está en tinieblas porque han persistido en rebelarse contra Dios. Han persistido en seguir sus propios caminos en lugar de seguir la voluntad de Dios. Te quiero dar unos datos interesantes que creo que te pueden ayudar a contemplar conmigo las tinieblas del mundo en el que tú y yo vivimos. Este año, una famosa revista estadounidense le dio el premio de la mujer del año a una persona que le llaman Caitlyn Jenner. Esta persona es un transexual. Era hombre que decidió hacerse mujer y está peleando esta persona por los derechos de los transexuales y de los homosexuales. Y esta revista, junto con todo el país, están aplaudiendo su labor y dándole gracias por lo valorosa que es y por lo bien que está haciendo. El problema es que ella compartió el podio, hermanos, con 4 mujeres de color que les llaman las pacificadoras de Charleston. Son 4 mujeres que sobrevivieron a una matanza en Carolina del Sur, donde una persona armada entró a una iglesia, así como la que tú y yo estamos, y empezó a disparar indiscriminadamente y mató a un grupo de personas. Estas 4 mujeres sobrevivieron. Perdieron sus familiares, algunos perdieron a sus esposos, otros a sus hijos. Y en medio de una comunidad encendida, Charleston estaba encendido. Y estaba diciendo, ¿sabes qué? Vamos a vengarnos de estas personas. Y estaban armadas también. Estas personas dijeron, ¿sabes qué?
vamos a perdonar. Y empezaron a liderar un movimiento nacional donde promueven el perdón y la compasión. Aparentemente para este mundo vale más la valentía para defender tu preferencia sexual que el valor y el amor de unas mujeres que perdieron a sus hijos y a sus esposos y decidieron perdonar y darle compasión a los demás en lugar de vengarse. Las pacificadores de Charleston. En los años 1346 y 1361 se dio una peste en Europa muy terrible. Le llamaban la peste negra. Tus hijos lo tienen en sus libros de historia. Esta peste fue una mortandad terrible. Acabó con cerca de 50 millones de personas. Todos los historiadores, consideran esos años como una ventana terrible de la historia donde hubo muchas muertes. Y cuando tú y yo oímos algo así, hasta se nos enchina la piel de pensar en cuántas personas murieron en un corto tiempo. Déjame decirte esto. El año pasado, alrededor de 50 millones de niños murieron asesinados por sus padres, por sus mismos padres. Niños que fueron abortados porque sus padres no querían tenerlos. Y a ti y a mí, ya eso ya ni nos hace ruido. Nos hace más ruido que una peste acabe con millones de vidas que el que una madre decida quitarle la vida a sus hijos. Anualmente cerca de 3.1 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre. Cada año, 3.1 millones de niños. Y fíjense lo peor de todo. La ONU dice que esos niños pudieran sobrevivir con $160 anuales. $160 anuales. El americano promedio se gasta en entretenimiento al año $2,800. Si gastara la mitad de eso, pudiera salvar a lo mejor a 9 niños del mundo que mueren porque no tienen que comer. Y ustedes y yo en México no estamos tan diferentes. También gastamos mucho en entretenimiento y gastamos mucho en otras cosas que no convienen. Y lo hacemos porque pensamos que lo mejor que puede pasarnos es vivir para nosotros mismos. Y nos olvidamos de las tinieblas y la necesidad que hay al lado tuyo y mío. Una corporación llamada Oxfam Intermón dijo en un reporte que la pobreza mundial pudiera ser aliviada si las 100 personas más ricas del mundo donan el 25% de sus riquezas. Toda la pobreza mundial es aliviada si tan solo 100 personas deciden compartir de lo que tienen con otros que no tienen. Tú y yo vivimos en un mundo de tinieblas. Platica esto con un niño y te va a decir que el mundo está mal, que hay algo mal con el mundo. La solución a los problemas del mundo no es imposible. La realidad de las cosas es que está al otro lado de la esquina, está sencilla, pero el problema está en que en los corazones de las personas hay tinieblas. Si tú y yo hacemos una campaña y vamos con esas 100 personas más ricas del mundo a convencerlas, lo más probable es que nos digan que no. A lo mejor ni nos reciban en su oficina. ¿Por qué? Porque ellos en sus tinieblas piensan que lo mejor que puede pasarles es tener más dinero. Que la seguridad se encuentra detrás de una cuenta bancaria. Y no nos vayamos tan lejos. Piensa un poquito en tus vecinos. Piensa un poquito en las tinieblas en las que ellos se encuentran. Piensa un poquito en las decisiones que están tomando, cómo sacrifican a sus familias por sus carreras.
Piensa cómo prefieren los aplausos de su empresa que el abrazo de sus hijos. Piensa tú cómo las mujeres de nuestros días prefieren no ser madres para alcanzar su sueño profesional. Piensa un poquito cómo los hombres buscan el consuelo a su dolor y a su angustia, detrás de sus pasiones y detrás de vicios que lo único que hace es que los destruye. Tú y yo vivimos en un mundo de tinieblas y la gente está actuando así porque está en tinieblas. Y quiero decirte esto, lo primero que pudiera provocar esto en nosotros es una indignación, así como que ¿cómo es posible que el mundo esté de esta manera? A lo mejor te pasa con tu vecino, con ese vecino que hace sus pachangotas hasta las 3 de la mañana con música, todo lo que da y no te deja dormir, ¿verdad? A lo mejor lo primero que brota de tu corazón, al igual que el mío, es una indignación, como que uno tiene la tendencia de verlos hacia abajo, como si tú y yo fuéramos justos, ¿verdad? Déjame decirte esto. Lo que yo creo que más debe de provocar en nosotros el que tú y yo veamos estas tinieblas es compasión, no indignación. Y no caemos en esta postura. Si tú te fijas, es más parecida esta postura a la de Jesús. ¿Quiénes eran los que se indignaban ante el pecado de los publicanos? Eran los fariseos, eran los escribas. Jesús se acercó a un mundo en tinieblas, a un mundo de malas decisiones, con un corazón compasivo. Y tú y yo podemos, creo yo, tener ese corazón compasivo al recordar que tú y yo estábamos ahí. Se nos olvida que tú y yo venimos del mismo lago cenagoso. Se nos olvida que tú y yo también estábamos en tinieblas. ¿Recuerdas las tinieblas en las que vivías? ¿Recuerdas esa carga que tu pecado traía a tu vida que no podías quitar? ¿Recuerdas esa angustia que nada aliviaba? Ese anhelo de ser amado y aceptado que nadie te daba. Ese sentido de soledad que no te podías quitar. Tú y yo estábamos ahí, en esas mismas tinieblas. Y la única razón por la que ya no estamos ahí es porque Jesús iluminó nuestras vidas. Es porque la luz vino a nuestras vidas. Y esto es importante entenderlo. Tú y yo no estamos aquí caminando vidas diferentes, aprendiendo a honrar a Dios en nuestras familias, en nuestros trabajos, porque seamos más listos que los demás. Tú y yo estamos aquí únicamente porque Dios decidió iluminarnos, porque Jesús tuvo compasión de nosotros, porque Él abrió nuestros ojos y nos permitió ver el camino de la verdad, porque nos puso aquí y nos está enseñando a perseverar para su gloria. Esa es la única razón. Y que ellos estén todavía ahí debe de provocar en nosotros ese sentido de dolor. Esto nos debe de llevar a ser un pueblo que ora, hermanos. Un pueblo que ora por la gente que los rodea. Tú y yo debemos de ser una comunidad de oración. Una comunidad que entiende que lo que esta gente necesita no es cambiar su comportamiento. Lo que esta gente necesita es que Dios ilumine su corazón. Esa es la mayor necesidad que tienen. Tú y yo pudiéramos dedicarnos a aliviar el hambre. Tú y yo pudiéramos dedicarnos a defender el matrimonio tradicional. Tú y yo pudiéramos dedicarnos a buscar darle dinero a los pobres. Y es bueno, a lo mejor deberíamos dedicarnos más a hacer ese tipo de cosas, pero el principal problema que el mundo tiene no es ese. Todo eso son causas, frutos podridos de una raíz podrida. Lo que la gente necesita es que sus corazones sean iluminados, porque cuando la luz llega a sus vidas,
todo cambia. Todo cambia. Nomás acuérdate de ti. ¿Qué fue lo que cambió tu vida? Si tú me preguntas a mí, ¿qué fue lo que cambió mi vida? Y a lo mejor yo tomaba decisiones súper imprudentes, y a lo mejor más imprudentes que la mayoría de ustedes. Y en el proceso yo quería cambiar. Yo recuerdo que yo decía, no quiero que mi vida sea así, pero no puedo. Yo quiero asegurarte esto. Tus vecinos que tú ves que están destruyendo sus vidas, que tú ves que se dan azotón tras azotón tras azotón y por su decisión persisten ahí. Quiero animarte a que creas esto. Ellos quieren una mejor vida. Ellos quieren vivir diferente, pero no pueden. Al igual que tú no podías. Lo que hizo la diferencia en nosotros fue que Jesús vino y que Él nos salvó y que Él nos iluminó y que Él rompió las cadenas y que Él reprendió a Satanás y que Él nos puso en su luz y en su reino y que Él está haciendo toda la diferencia en nosotros. El mundo con sus filosofías sigue rodando, destruyéndose, destruyendo a todas las personas que están a su paso, porque no ven a dónde van. Están en tinieblas. Oremos, hermanos. Oremos por la gente que nos rodea. Oremos porque entendemos que si Dios ilumina sus vidas, Él hará la diferencia. Jesús es buenas noticias. Es lo primero que Isaías hace aquí. Un anuncio de buenas noticias. Un anuncio que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos buenas noticias para este mundo quebrado. Piensa en esto. Aún con Cristo este mundo no es fácil. Es doloroso. A mí me ha tocado presenciar el dolor de diferentes personas en tiempos terribles. Y me ha tocado ver cómo Cristo se muestra suficiente para esas personas. Bueno, tus vecinos están sufriendo igual, pero no tienen a Jesús. No tienen a Jesús. No solo están corriendo a una eternidad sin Dios, a la muerte eterna, están viviendo esta vida difícil sin Jesús. Y tú y yo lo tenemos. Tú y yo tenemos buenas noticias. Después de eso, lo que Isaías hace es que le empieza a explicar a la gente cuál es la razón de esas buenas noticias. Eso lo empieza a hacer en el versículo 4. Y nos da dos razones bien interesantes que quiero que las veas conmigo. La primera razón está en el versículo 4, velo. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Les está diciendo que estas buenas noticias que les está dando son posibles porque Él va a quitar a sus enemigos de encima de ellos. Imagínate a una persona a un pueblo que está siendo oprimido por otro y que de repente ese pueblo es quitado, esa opresión es quitada. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí a los israelitas. Déjame decirte por qué esta onda es bien importante. Porque tú tienes que recordar conmigo que Dios fue el que les mandó ese pueblo. Fue Dios el que les mandó esa opresión. Porque ellos habían persistido en rebelarse contra Él. Y como consecuencia Dios les dice, ok, ustedes persisten en desobedecerme, por lo tanto voy a enviarles a este pueblo enemigo para que los juzgue y para que los oprima, porque ustedes me han dado la espalda. Fíjate lo que eso significa. Que el Señor
está removiendo el juicio de su pueblo. O poniéndolo en otras palabras, cuando el Señor les da buenas noticias, estas noticias significan que Dios va a librar a su pueblo de Él mismo. Te lo voy a repetir. Dios está librando a su pueblo de Él mismo. El juicio que había venido a sus vidas fue Dios el que lo envió. Y es Él el que estaba decidiendo removerlo. Fíjense esto. Tú y yo podemos entender esto cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta de una cosa. La Escritura enseña que cuando el hombre decide rebelarse contra Dios, el hombre toma una postura de enemigo de Dios. Y como comienza una guerra entre Dios y el hombre, donde Dios busca que en su mundo se establezca su reino y el hombre busca resistir el reino de Dios y establecer su reino propio. Una persona que está caminando en desobediencia se ha constituido un enemigo de Dios. Y es Dios el que está contra él. Es Dios el que se va encima de él. Y era lo que le estaba pasando a los israelitas. Dios estaba encima de ellos, juzgándolos por sus pecados. Y en este anuncio de buenas noticias, Él les está diciendo, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que el juicio va a ser removido. Déjame decirte cómo esto nos ayuda. Las tinieblas en las que tú y yo vivimos, hermanos, no son algo que se le ha escapado a Dios de las manos. No es como que Dios esté sentado en su trono, mordiéndose las uñas, asustado, no sabiendo qué es lo que está pasando. Déjame decirte algo que te va a sonar un poquito extraño, pero es Dios mismo el que está permitiendo esas tinieblas. El mundo está en tinieblas porque está bajo el juicio de Dios. Y Dios está permitiendo que los hombres racionales que Él hizo con las capacidades tan tremendas que tenemos, que estemos perdiendo el rumbo de nuestras vidas con tonterías. Dios lo está permitiendo y esto es parte de un juicio que Dios ha enviado sobre el mundo. Quiero hacer una pausa aquí bien pequeña. Quiero dirigirme aquí a la mejor a algunas personas que se dan cuenta que están viviendo en tinieblas. Y tú sabes que estás viviendo en tinieblas. Y no solo te das cuenta que estás viviendo en tinieblas, sino que ves como una opresión sobre tu vida. Ves el juicio de Dios sobre tu vida. Quiero decirte esto. Este pasaje es buenas noticias para ti. Es buenas noticias. Porque lo que Dios nos está diciendo aquí es que por medio de Jesús el juicio es removido. El juicio es quitado. No solo Dios te ilumina y hace tu vida diferente, sino que el juicio que hay sobre tu vida, Él lo remueve y lo quita. Estas son buenas noticias. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Él. A lo mejor hay otro grupo de personas aquí al que también me quiero dirigir. A lo mejor tú te das cuenta que no estás siguiendo la voluntad de Dios. Estás siguiendo tus propios caminos, pero no ves ni tinieblas ni juicio en tu vida. Todo te está yendo bien. Déjame decirte algo y quiero animarte a que consideres esto. Muy probablemente tu escenario es peor que el del anterior. Muy probablemente el juicio sobre tu vida es peor. ¿Por qué? Porque estás corriendo en contra de la voluntad de Dios revelada y todo te está yendo bien. Eso quiere decir que nadie te está deteniendo. La Biblia enseña o ilustra eso como si Dios te pusiera en un resbaladero facilito,
te estás deslizando. Pero quiero animarte a que consideres, por favor, que la ruta hacia donde tú te diriges, Jesús la describió como la muerte. Bien sencillo, como la muerte. Y si ese eres tú, déjame decirte, este pasaje es buenas noticias también. Buenas noticias, noticias de que Dios quiere iluminar tu vida y quiere quitar el juicio. Después de eso, después de que es la primera razón, lo primero que vimos es un anuncio de buenas noticias. La segunda parte es la razón de esas buenas noticias. La primera es que Dios va a quitar el juicio. Y la segunda que nos da es por qué quita ese juicio. Y quiero que lo leas conmigo aquí en el versículo 6. ¿Por qué es que Dios puede darle al pueblo buenas noticias? Y dice algo que yo me imagino a los israelitas cuando lo leyeron la primera vez, les voló la mente. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La razón por la que hay buenas noticias de que Dios quiere iluminar el mundo, que Él quiere quitar el juicio sobre ellos por sus pecados, es porque un niño nació. Y eso es lo que se celebra en esta época, en la época de Navidad. Es fácil pensar que en la Navidad simple y sencillamente pues, nació el niño Jesús y Jesús compasivo viene a hacerle bien a la humanidad y vamos a comprarnos regalos, a comer todo lo que podamos y listo. Esta época, lo que realmente se celebra o debe de celebrarse es que un niño que venía a quitar el juicio del mundo nació. Y este niño lo iba a hacer porque la soberanía iba a reposar sobre sus hombros. Es decir, este niño sería el rey de las naciones. El rey de todas las naciones. El dominio iba a estar sobre sus hombros. Ese es Jesús. Jesús es el que reina, que nació para reinar y para liberar a un pueblo rebelde que ha decidido darle la espalda al Señor. Y luego lo que hace es que describe quién es este niño. Y lo vamos a ver bien rápido, esta descripción. Lo primero que dice de este niño es que es un admirable consejero. Un admirable consejero. Y fíjate, vamos poniéndolo en estos términos. Jesús, que es el rey de las naciones, que tiene la soberanía sobre sus hombros, no necesita consejo. No necesita consejo. Todos los reyes de la tierra que estaban estableciendo sus reinos, ellos necesitaban un grupo de consejeros. Bueno, este rey no. Este rey todo lo sabe. Este rey está estableciendo su reino y él sabe lo que está haciendo. Y él sabe lo que va a hacer. Él es un admirable consejero. Él está dirigiendo el barco y lo está dirigiendo bien. Número 2, Dios poderoso. Ah, caray. Este niño que nació es Dios poderoso. Podríamos decir, hermanos, que esta es la principal piedra de tropiezo del cristianismo. Cada 5 minutos en el mundo muere un cristiano por persecución religiosa, cada 5 minutos. Y la principal razón es esta, porque un cristiano que está siguiendo a Jesús, que es fiel a las Escrituras, lo que le está diciendo al mundo es esto: Dios nació en un niño. Dios se encarnó y vino a iluminar el mundo y a quitar el juicio de las naciones. Por lo tanto, arrepiéntanse y vengan a Él. Tú haces eso en un país musulmán y te matan, simple y sencillamente, o te aprisionan, simple y sencillamente. Pero es la verdad.
Tú y yo no podemos y tenemos que tener cuidado de pensar en Jesús en términos de un gran maestro. Jesús no es un gran maestro. Hay grandes maestros, pero Él no es un gran maestro. Él es el Dios poderoso que nació en un pesebre, que se humilló para venir a este mundo a quitar el juicio. Padre eterno. Todas las religiones, hermanos, o la mayoría, presentan a Dios como un juez justo, como un juez severo. La Biblia nos aclara otra cosa. Nos dice que en efecto Dios es un Dios justo, un juez justo, pero que tiene un corazón de padre, de un padre eterno que no se va. Yo estaba viendo con mi esposa una película hace unos días donde una familia adoptan a un niño, lo reciben, lo visten, le dan educación, le dan de todo, empiezan a ayudarlo a que crezca en su carrera y todo iba bien porque este niño iba colaborando. El niño estaba haciendo todas las cosas que tenía que hacer hasta que metió la pata y chocó, hizo ahí un desastre. Y yo me quedé pensando y dije, mira, todas las religiones del mundo promueven a un Dios que bendice cuando te portas bien, cuando tú haces todo bien. Y la Biblia nos revela que Dios tiene un corazón de padre, que perdona a gente como tú y como yo, que nos tropezamos frecuentemente en el camino. Ese niño que nació es el Padre eterno. Podemos llamarlo Padre eterno, príncipe de paz. Este niño iba a traer la paz al mundo, pero no como la gente lo interpreta, que viene a calmar al oriente contra el occidente para que ya no hayan tantas matanzas, para calmar al pueblo de Israel y todo lo que está pasando en Palestina. La paz que este niño vino a traer es paz entre Dios y los hombres. Estos dos partidos que estaban en enemistad, en guerra, por medio del niño, se vino a dar un pacto de paz entre ellos. Y esa es buenas noticias. Es una buena noticia. Dios se acercó al mundo a ofrecerle a los pecadores paz. Luego después dice que su soberanía no tendrá fin. Fíjate el versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Esto es tremendo. Esto quiere decir que Jesús, como el Rey de las naciones, tiene la facultad de establecer su voluntad siempre, porque su soberanía no tiene fin. No hay nada ni nadie que pueda levantarle la mano a Jesús y decirle, no hagas eso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si eso sucediera y Jesús pudiera ser detenido, entonces su soberanía sí tendría fin. Aquí está diciendo que su soberanía no tiene fin. En pocas palabras, el niño que nació, que ahorita está sentado a la diestra del Padre, está gobernando el mundo, estableciendo su voluntad como Él quiere. Y nada ni nadie puede detenerlo, porque su soberanía no tiene fin. Antes de pasar a la siguiente parte, bien rápido, quiero que veamos un dilema curioso que está en esta profecía, que no se resuelve. A lo mejor tú ya lo identificaste. La primera parte nos dice que el juicio sería removido. Y en la segunda nos dice que el juicio sería removido por un juez justo que viene a establecer su reino con justicia y con derecho. Ah, caray. Eso nos debe llamar la atención a ti y a mí. ¿Cómo es posible que un rey justo establezca su reino justamente quitando el juicio sobre un pueblo culpable?
piensa en esto, vete a cualquier país del mundo que considere su gobierno justo. Y que en este país está un grupo de personas rebelándose contra el gobierno de ese país de una manera persistente por años, en rebeldía, matando personas, robando, abusando de otras personas, haciendo lo que quieren. Y este gobierno está dándoles por años mensajes de paz. Le está diciendo, ¿sabes qué? No quiero tener un problema contigo, arrepiéntete de lo que estás haciendo y deja tus armas. Y este grupo de personas persisten en rebelarse. Este país los atrapa, los mete a la cárcel y luego los condena. Y al primer año de la condena les quita el juicio. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diría la gente de ese país? ¡Qué injusticia! ¿Cómo es posible que a este pueblo, que a este grupo de personas que han persistido en hacer el mal, se les quite de la noche a la mañana el juicio? ¿Qué gobierno justo es ese? Eso diríamos tú y yo. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí Dios está diciendo que le va a quitar el juicio al mundo por medio de un rey que va a establecer un trono de justicia. ¿Cómo es eso? A lo mejor tú podrías pensar y decir, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor es que el juicio no era tan grave. Bueno, pues déjame decirte que la Biblia enseña que es mucho más grave. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Que la paga de un enemigo de Dios es ser un hijo de ira. Es convertirse en uno que va a enfrentar una eternidad sin Dios. Simple y sencillamente. Y a esas personas, Dios nos está diciendo aquí que les va a quitar el juicio. ¿Cómo? Aquí Isaías no nos lo explica. ¿Cómo? Es un dilema con el que tú y yo tenemos que pelear. Cuando tú llegas al capítulo 53 de aquí de este libro de Isaías, ese dilema se resuelve. Y lo que dice es que lo que pasó es que este rey tomó el lugar de esos pecadores y murió en el lugar de los culpables. El soberano cuyo dominio no tiene fin tomó la decisión de humillarse y de hacerse un maldito en una cruz y de ser escupido y golpeado y ultrajado por nosotros. De esa manera, el rey muere pagando el pecado de los culpables y tiene la facultad de ofrecer justamente misericordia a todo aquel que quiera. Misericordia a todo aquel que quiera. Es una buena noticia para ti. Como decíamos ahorita, si tú estás aquí y te das cuenta que no mereces que Dios te acepte, que no mereces que el Señor te reciba como Padre por cómo tú has decidido vivir, hay buenas noticias. El Rey de las naciones, cuya soberanía no tiene fin, murió por ti y dio su vida por ti. Y por medio de esa muerte abrió la puerta para que cualquier pecador que se acerque al Dios Santo sea recibido como un hijo y perdonado como un hijo. Esas son las buenas noticias que Isaías nos está dando aquí. Y también te quiero decir a ti, a lo mejor, que te das cuenta que no estás siguiendo a Cristo, que no estás siguiendo la voluntad de Dios, pero que piensas que lo único que necesitas es acercarte a Dios y que Él te recibe porque eres una buena persona. Quiero decirte también esto, o sea, tu caso es peor que el anterior.
Es como la hipertensión arterial. Es un asesino silencioso. Hay esperanza, hay más esperanza para una persona que está mal y que sabe que está mal. Una persona que está mal y piensa que está bien, no tiene mucha esperanza. Yo quiero animarte a esto. Si tú eres esa persona, yo quiero pedirte de favor que tú le preguntes a Dios si esto es cierto. Y que tú le digas, oye Señor, si realmente estoy caminando en tinieblas, realmente estoy caminando en contra de tu voluntad. Si eso es cierto, muéstramelo. ¿Voy a enfrentarme a ti como un enemigo? Si eso es cierto, muéstramelo. Bien sencillo, pídeselo. Y pídeselo de una manera regular. Déjame decirte algo bueno. Él te va a contestar. Te va a contestar. Y su respuesta va a ser buenas noticias. Aunque te des cuenta que estás en tinieblas. Porque lo único que va a pasar es que ya vas a saber dónde está la luz. Y vas a poder correr a Jesús. Ese es el segundo punto. Tercer punto. A ti y a mí, una vez que analizamos este mensaje y que nos damos cuenta que tú y yo estamos en la luz porque el Rey de las Naciones tomó nuestro lugar, quiero animarte a esto. Esto nos deja una gran responsabilidad. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es compartir con otros esta luz. Compartir con otros esta luz. El pastor nos lo puso en estos términos. Él nos dijo, ¿sabes qué? Mira, un cristiano sin gozo es una contradicción. Un cristiano sin gozo es un indicador de que algo está mal. Tú y yo podríamos ponerlo también de esta manera. Un cristiano que no está compartiendo con otros la luz que Jesús trajo a su vida es un indicador de que algo está mal. O es una contradicción también. Piénsalo así. Había un cuate que Dios le dio como un sueño y platicó de esta manera. Él dijo, yo veía, no te digo quién es porque le han dado diferentes autores a ese sueño, pero bueno. Este cuate dijo, ¿sabes qué? Mira, yo soñé que había personas ahogándose cerca de una isla y que esas personas estaban ahogando y que por alguna razón no podían salir de ahí. No podían salir del océano, se estaban ahogando. Y llegó alguien y los salvó. Salvó a estas personas y los llevó a una isla y los plantó en esa isla. Y ya cuando estaban a salvo, los invitó a que lo ayudaran a traer a otros que se estaban ahogando ahí enfrente de sus ojos. Algunas personas se unieron a la causa y otras personas se fueron acostumbrando a la vida de la isla. Y simple y sencillamente ahí se establecieron. Y empezaron ahí a hacer sus fiestas, y empezaron ahí a hacer sus comilongas, y empezaron ahí a hacer ejercicio y a perder su vida ahí en esa isla. Mientras gente frente a sus narices se estaba ahogando. Algo parecido es lo que tú y yo podemos hacer cuando vivimos en este mundo de tinieblas. Tú y yo que hemos recibido la luz, tú y yo que hemos experimentado que Jesús ha roto el yugo del pecado sobre nosotros. Tú y yo que hemos experimentado que Satanás se nos quitó de encima, porque Él lo quitó de encima. Cuando tú y yo tenemos esa alegría que Él nos dio, esa paz que no se va. Hay una paz que no se va, porque Él no se va, porque Él es el Padre eterno. Tú y yo estamos con Él. Cuando tú y yo vivimos así, en medio de un mundo en tinieblas, y no les decimos a ellos lo que Dios hizo en nosotros y que lo quiere hacer en ellos también,
yo quiero proponerte que es una contradicción, que es un indicador que algo no está bien. Yo creo, hermanos, que la pregunta más difícil que tú y yo le vamos a tener que contestar a Dios, que la iglesia va a tener que contestarle a Dios en aquel día, no es por qué no ayudaste más a los pobres, por qué no defendiste la familia tradicional, sino por qué no compartiste con otros la luz que yo te di. Simple y sencillamente, ¿por qué no compartiste con otros la luz que yo te di? Dice la Escritura que Dios ha establecido que su luz, esta luz, llegue al mundo por medio de la gente que Él iluminó. Así lo puso Jesús. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Vayan, órale, yo los mando. Estoy sentado en mi trono y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Piénsalo en términos como de un gimnasio en oscuridad, donde está repleto de personas y cada persona en tinieblas tiene una antorcha. Y de repente una de esas antorchas es encendida. Y el mandato es que esa antorcha empiece a encender otras antorchas. Y luego que esas antorchas empiecen a encender otras antorchas. En un momento, si cada quien hace lo que le corresponde, el auditorio completo en tinieblas está iluminado, porque cada quien con su antorcha compartió con otros la luz que tenía. Eso es algo parecido a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él nos ha dado la luz y nos ha puesto en un mundo en tinieblas. Piensa en esto, ¿por qué no como cristianos nos alejamos y nos vamos a establecer en alguna parte donde no estemos rodeados y rozándonos con personas que no conocen a Cristo? ¿Por qué? A lo mejor la vida sería más fácil, a lo mejor tus hijos no tendrían en los vecindarios amistades que les enseñan cosas que no deben de ver. A lo mejor tú estarías más tranquilo de dejar a tu esposa cuando te vas a trabajar, de que alguien se meta ahí a tu casa. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Jesús dijo: la luz es para ponerla en el candelero, para que ilumine y no para meterla en un cajón. Esa es la razón. La razón por la que el Señor nos tiene aquí, a ti y a mí, principalmente, es para que compartamos con otros la luz que Él nos dio. Fíjate, yo creo que es importante que tú y yo aprendamos a ver eso, a ver nuestra vida con estos lentes. Si tú y yo creemos que Jesús está sentado en su trono y que Él reina y que su reino no tiene fin, eso quiere decir que todo lo que sucede en nuestras vidas, Él lo está controlando, todo. El trabajo en el que estás, Él lo está controlando. ¿Por qué no te puedes cambiar de compañía? Porque Él lo está controlando. Y si Él lo está controlando, déjame decirte eso, Él te tiene ahí. Y te tiene ahí con un propósito. Y ese propósito es bien sencillo. Él quiere que la luz llegue al mundo. Él quiere usarte a ti para proveerle a otros de esa luz que hizo la diferencia en tu vida y que la sigue haciendo. Yo cuando me topo con mis vecinos y veo las decisiones que están tomando y los topes que se están dando, como que digo: ahí estoy yo. Ahí estoy yo sin la misericordia de Dios. Ahí estoy yo, no soy nada diferente. La única diferencia por la que hay gozo en mi casa, porque estoy con mi esposa de rodillas, dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo.
La única diferencia es porque Él me iluminó. No tenía nada bueno, así como tú tampoco. Y la luz está en nuestras vidas. Y tenemos la oportunidad y la responsabilidad de compartirla con otros. El compartir esto, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio. Tú y yo traemos buenas de gran gozo. Esas son las noticias que tenemos. Gozo para el mundo. Gozo verdadero. Gozo en Jesús. Lo que ellos están buscando, aunque no saben lo que están buscando, lo encuentran en Jesús. Y tú y yo tenemos eso. Es un privilegio poder compartir esto. Y lo podemos hacer bajo la promesa que Dios nos ha dado de que cuando tú y yo lo compartamos, Él va a bendecir ese mensaje. Él va a usar a gente como tú y como yo para encender a otras personas con su luz. Él es el que lo hace a pesar de nosotros. Poniéndolo de esta manera, el Señor está en el negocio de salvar. Y Él puede usar a quien sea. Acuérdate de David y cómo David con unas piedras pequeñas terminó matando a un guerrero gigante. Con un instrumento imperfecto, Dios hizo algo perfecto. Con instrumentos imperfectos como tú y como yo, Dios puede hacer algo grandioso. Iluminar a aquellos a nuestro alrededor que viven en tinieblas. Que viven en tinieblas. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo sé que todos ustedes, al igual que yo, sabemos que esto es una responsabilidad que tenemos, un privilegio que Dios nos ha dado. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que la respuesta es bien sencilla. Yo estaba meditando y me doy cuenta que cuando me detengo de compartir la palabra con otros, muchas veces es por temor o por incredulidad. No la comparto, no comparto la luz de Jesús, el gozo que tengo con otros por temor o por incredulidad. Me da miedo frecuentemente. Bueno, lo que tú y yo necesitamos no es apretarnos el cinturón más y armarnos de valor y subirnos los pantalones y decir, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi jefe que Jesús lo ama. Le voy a decir a este cuate que está en silla de mí, que es una monserga en mi trabajo, que Jesús lo ama y que quiere hacer una obra en su vida. Le voy a decir a este compañero que se la pasa haciendo un despapalle y se jacta de eso. Lo voy a amar, le voy a decir que hay algo mejor para él. ¿Cómo le hacemos? Fíjense algo que creo que nos puede servir. El pastor nos dijo la semana pasada que la principal arma contra el pecado es el gozo del Señor. Que nosotros vencemos el pecado más fácilmente gozándonos en Dios. Yo quiero proponerte que es lo mismo. Yo quiero proponerte que conforme tú y yo nos gozamos más y encontramos nuestra alegría en mayor grado en lo que Jesús hizo por nosotros, que es una realidad, que tú y yo disfrutamos todos los días. Ahorita que estaba en la alabanza me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Yo voy a subir a ese púlpito como uno que no tiene cuenta, como uno que está perdonado. Y quiero decirte esto, tú estás sentado ahí igual, si has creído en Cristo, como uno que no tiene cuenta, como uno que ha sido perdonado de todo. Conforme tú y yo nos gozamos más en esa verdad,
nos alegramos en esa realidad, ese gozo produce un vigor que no está en nosotros, un vigor que nos lleva a menospreciar lo que sea, con tal de compartir con otros lo que hay en nuestras vidas. Y eso te va a llevar a estar lleno de fe en primer lugar, porque tú vas a seguir viendo la diferencia que Jesús está haciendo en tu vida. Y esa fe te va a llevar a decir, claro que la puede hacer en la vida de esta persona también, aunque sea un cabezón. Claro que lo puede hacer, lo hizo en mí. Y eso va a quitar también el temor. Y nos va a dar la oportunidad de tú y yo caminar y compartir. El Rey de las Naciones vino al mundo, hermanos. El Rey de las Naciones con buenas noticias. Buenas noticias que han hecho la diferencia en tu vida y en mi vida. Vayamos con otros y compartamos estas buenas noticias. Vamos a orar.